Me acompaña en estudios de aquí de Fuego TV el doctor Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional, y yo le agradezco muchísimo que nos acompañe estos minutos para analizar, doctor, algo muy importante. ¿Qué está pasando en la política, usted, desde su punto de vista como experto, como alguien que ha representado al Tribunal Constitucional y como un entendido sobre temas judiciales? Nuestros candidatos, nuestros representantes en el Congreso, el presidente, todos están de alguna manera involucrados con temas judiciales. Bueno, nadie se escapa, doctor. Sí, no, tienes razón, Gisela. Primero, felicitarte, causa y efecto. Vamos a analizar aquí, y estoy muy contento porque no es primera vez, tú eres una periodista de larga trayectoria. Tengo el honor de decir que me has entrevistado desde que era adolescente, ¿no? Tampoco y mantengo un poco la línea. Sí, mira, este es un problema que tiene décadas, ¿no? Y que en qué va a terminar, he ahí mi gran preocupación. Yo creo que se ha judicializado. ¿En qué sentido? Porque, y eso es materia de un congreso en el cual yo sostuve una realidad en América Latina. Los jueces, cuando se den cuenta, es casi el primer poder, porque con tanta corrupción y cosas, dependen de ellos, ¿no? Su vida, su libertad, sus bienes. Los políticos, si podemos llamar políticos, ¿no? Porque hace unos 30 años que no hay políticos en ejercicio, ¿no? Todos son emprendedores, recojo lo del joven candidato a alcalde, entusiastas. Y además, mira, es algo decepcionante. Yo le digo a los muchachos, sobre todo a ellos que me están escuchando, yo me pongo a preguntar y les digo así: ¿ustedes desearían tratar a ver un diente por un oculista? ¿O se harían tratar un diente porque jardinero? Evidentemente no. Evidentemente que no. ¿No? Te harían, si te dicen a ti, bueno, hemos tenido un sistema de partos desde el nacimiento, la vida es algo que nace sola, pero a ver, yo te digo, un cólico, una operación de apéndices, ¿harías que te lo quite el grafitero? Yo supongo que entrarías gritando al quirófano y dirías, me voy corriendo, ¿no es cierto? ¿Por qué hago esta comparación? Escucha, acabo con todo respeto, pero bueno, el municipio es otra cosa. El municipio es lo que llamamos una elección del buen vecino. No es tanto partidario, político, ¿no? El gobierno sí es político, me refiero al Parlamento, al Ejecutivo. Y escucha a la mayoría de los candidatos, y ya parlamentarios, e incluso presidente, y ¿qué te dicen? Yo no soy político, primera vez que participo, no me gusta la política, pero bueno, me gusta servir al país. Claro, ¿no? Pero no hay experiencia justamente en el sector ahí viene público, ¿no? Tú te vas a hacer el hombre, ¿hace cuántos años que nos están operando, quitando la muela jardineros? Y por eso quizás algunos estamos desmuelados o desubicados, de mucha suerte sales bien, ¿no? Y lo más grave, fíjate, yo vivo impresionado, yo no sé qué sienten los chicos, yo hablo con los muchachos que tienen que darse cuenta de algo. No puede ser, pues mire, estamos en la era, yo soy diputado, pero como me miró mal el de la mesa directiva, me retiro de ese partido. O yo quiero ser presidente del Congreso o de una comisión de salud. No me dan la comisión, yo me voy a otro partido, ¿no? Entonces yo no entiendo cómo hay un nivel eso es muy importante, es un nivel como que se engaña, yo lo veo desde ese punto de vista. Un engaño, se engaña al electorado porque ellos están postulando con un partido, y con ese partido deben terminar. Y dicen no ser políticos, esos son más políticos sucios. No es que tenemos diferencias de principios, que uno no sabe a qué postula. Esto es un fracaso, yo no sé por qué no legislan. Les voy a dar una idea a quienes están en esto. Revisen, hay una sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil que viene a ser como la Corte Constitucional del Perú y las Cortes Constitucionales. Brasil tiene una semejanza en una época en que se creaban partidos por aquí y por allá, y entonces la Cámara de Diputados planteó una acción que el tribunal se pronunció, y fíjate qué interesante, sencillo, claro, agrégale a ello los términos jurídicos, constitucionales, pero el Tribunal Federal dijo lo siguiente, con relación a la Cámara de Diputados, no de senadores, porque la Cámara de Diputados es la Cámara política, ¿no? De embates, censuras, etcétera. Entonces, ellos dijeron una cosa muy sencilla que yo considero que es lo que tiene toda lógica, ¿no? Y todo principio de razonabilidad. Ellos dijeron, voy a poner un ejemplo, olvídate la fecha, ¿no? Que las elecciones sean el 15 de abril. Y dicen ellos, el 15 de abril el pueblo ha elegido una mayoría y una minoría. El 15 de abril se ha determinado cuántos diputados tiene A, cuántos diputados tiene B, cuántos diputados tiene C. Esa ha sido la voluntad soberana del elector.
Cuando un diputado renuncia a su partido, a su bancada, tiene que irse del Congreso. Deja de ser parlamentario y... Acá nos quedaríamos sin congresistas. Bueno, tendría que haber elecciones complementarias, pero eso sería lo correcto. No creas, ya no vienen a renunciar, se fortalecen los partidos. Claro. ¿No? Entonces dice, se tiene que ir de su partido y explica por qué. Porque el 14 de abril o el 15 de abril el pueblo dio una mayoría, el pueblo. Claro. Entonces, ningún diputado es dueño de ese electorado. Él no es quien tiene que decir, por yo me voy y quiebro la mayoría o la minoría que dio el pueblo. Si yo me voy, bueno, será el pueblo el que determine nuevamente cómo es la mayoría. Tengamos en la actualidad un Congreso tan fraccionado, ¿no? Así es, vemos que evita no hay que justamente se lleguen a consensos, que evita que proyectos que van a beneficiar directamente a la población no se analicen como deberían. Fíjate, ¿no? Hay dos tipos de consenso, ¿no? El consenso político, netamente político, es el que hoy debe darse. ¿A qué me refiero? Elegir un presidente de la Cámara o para tener mayorías parlamentarias son negociaciones que se hacen políticas, incluso hay que decirlo con sinceridad, si la comisión te va a dar la comisión, etcétera, tenemos que hacer voto de mayoría. Eso es un consenso político. Pero lo grave es cuando tú vas a elegir miembros del Banco de Reserva, miembros del Tribunal, defensor del pueblo. Entonces, ahí no hay consenso político, ahí lo que hay es un consenso político, valga la redundancia, pero para darle lo mejor al país. Meritocrático. Para darle lo mejor al país, la mejor calidad. Estados Unidos, ya que les gusta mucho a los que están en el Congreso del liberalismo capitalista, Estados Unidos tiene un sistema de la Supreme Court, no hay tribunal constitucional. Primero que los jueces son de por vida, así no te manosean, no son gente que se queda de por vida salvo que tengas una infracción. Y se ponen de acuerdo y ya se conoce, el país conoce que unos son conservadores, digamos, los republicanos y otros demócratas. Pero hay una cosa muy importante, pues. Estos partidos se preocupan por elegir o buscar al mejor jurista que tengan en sus filas o invitan a alguien de trayectoria, porque esa postulación va a darle prestigio al partido. Claro. Porque el pueblo está atento, ¿quién va a ser su judice? Un juez, ¿no? Entonces, ahora hay una cosa, pues, ese juez pasa por los 50 estados. O sea, tienes que concursar, los 50 estados que tienen sus cámaras te interrogan, en la entrevista en el Senado te entrevistan las universidades, los periodistas tienen una participación, te sacan desde cuando naciste. Se somete al escrutinio total, entonces. Pero claro, como debe ser. Mira, yo en el hemiciclo, que ahí debe estar las grabaciones, invito a los congresistas que la revisen, quizás fue el motivo de mi renuncia, pero a la vez de que me di cuenta que no iba a tener mucho eco, a pesar de ser el primero meritocráticamente, yo dije lo siguiente: la única forma de que podamos salir adelante en esto, y hoy día mismo deben hacerlo con nosotros, estamos viendo el informe Contraloría, etcétera, debe plantearse antes una revisión patrimonial 20 años atrás a la fecha, de todas las altas dignidades que dice el artículo 99 de la Constitución, pero no solamente de la dignidad, sino también de los familiares hasta cuarto grado y los asesores que uno lleva, porque resulta gracioso, esto es como las viejas capillas de los pueblos, ¿no? El sacristán tiene más plata que el obispo. Increíble. Entonces hay muchos asesores y por otro lado, naturalmente, debe descubrirse cómo llegas, cómo has hecho. Pero yo les planteo eso, bajo una organización, lo dije, en que termines que si tú no puedes justificar, pues terminas preso y terminas con todos tus bienes incautados, como lavado de activos. Pues, a la Entonces, justicia, si hay eso, la gente va a saber si postula o no postula. Pero esto es algo que está ya enquistado, lamentablemente. Bueno, por eso... Si vemos el Poder Ejecutivo, presidente con 6 procesos qué abiertos. Lamentable, sinceramente. Qué lamentable. Crítica, ¿no? Normalmente esto ocurre cuando termina la gestión, se somete pues una serie de investigaciones, pero aquí lo estamos viendo en funciones. Que me dicen, peruanos, compatriotas, doctor, qué vergüenza. Pero yo digo, yo estoy encantado, porque imagínate, prefiero la vergüenza esta a que se esté ocultando. Claro. Entonces, más bien, lo que sí es vergonzoso es que a nadie se sancione. Claro. Eso se llama impunidad. Por eso yo he planteado, ahora que he escuchado a Ahora, el Congreso también pone su parte, El Congreso ya no sé si le gana al presidente 8%, en desmoronar. Pero 8% ¿cómo van a tener? Mira, yo te digo una cosa,
concursos, nombramientos, el defensor del pueblo. Yo escuchaba a los candidatos a alcaldes, a mí alguna vez me hablaron y tuve el honor para ser defensor, pero yo te digo, por ejemplo, los alcaldes que se quejan, y he escuchado denuncias de ustedes periodistas, los servicios no están funcionando en San Juan, los servicios no funcionan acá, defensor del pueblo. Porque la cuestión primera que dice el artículo, no me acuerdo, de la Constitución y de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, es velar porque los servicios públicos funcionen bien. Claro. Entonces tú como defensor tienes que ponerte al frente ahí, no puede la gente estar, es algo inhumano. Mira, yo le decía al anterior gobierno, y se lo digo a cuando vino la pandemia, oye, le digo, a media hora de Lima hay gente que no tiene agua, luz, Sí, desagüe. de décadas, ¿eh? Y por eso le decía, porque yo me acuerdo que salía el presidente, yo no sé hasta qué punto se conoce, lávense las manos, si la gente no tiene ni agua. Ni agua, no tiene servicios No, básicos. entonces, ¿qué cosa estás pidiendo? Se ve un desconocimiento total del país. Ahora, yo decía en el anterior gobierno, y no lo sé ya, pero pareciera, yo tengo la sensación, Gisela, que tienen un doble, ¿no? Debe haber un doble, porque una persona ante tanto cinismo, ante tanto engaño, puede mantener el rostro así sin un solo gesto, sin nada que lo demuestre. Debe haber un doble atrás que cuando sale, y el presidente no sabe nada, pues, porque si no se gritaría al cielo, ¿Usted cree ¿no? que sea...? Porque es increíble. Mira, yo te digo una cosa, ¿cuántas cosas el Congreso lo tiene? Pero es que el pueblo, acá hay un problema, yo creo que nos han... hemos ido cayendo en desgracia, digamos, de la ciudadanía durante décadas, y me preocupa por los gestiones por los anteriores, muchachos. si vemos cada presidente sale investigado. Embrutecidos. Ojalá hayan aprobado el juicio de residencia en forma genérica, que viene a ser que los presidentes y otros no pueden moverse del país durante un año, ¿no? Pero bueno, acá ya no hay necesidad de moverse, porque en pleno ejercicio Sí, pues, están cierto. cometiendo cosas que promueven una investigación. Ahora, si por un lado el presidente de la República tiene sus investigaciones, esta organización criminal, según tesis de la Fiscalía, que será liderada por el jefe de Estado, el Congreso tampoco se queda atrás, ¿no? O sea, En digamos, absoluto. ¿qué tiene el ciudadano como respaldo, digamos, no decir de ellos sí me representan? Cuando vemos el Congreso que tienen violadores, que tienen Increíble. el ex tercer vicepresidente del Congreso tiene una sentencia de 6 años, esta no ha habido. Y vemos más que están preocupados en que no queremos irnos, no queremos tampoco vacar al Un presidente, violador protegido. y no quieren tampoco adelantar las elecciones. No, y nos engaña, y creen que yo creo que aquí tienen la sensación de que hay una idiotización total, y puede que tengan razón, de repente nos han estudiado, porque en cualquier otro lugar, fíjate, tan mal ciudadanos somos. Sí, porque fíjate, pero con un riesgo, cuidado, cuidadito, que cuando el pueblo entre en ira, por más cobarde, por más desinteresado, acuérdense ustedes lo que pasó con los hermanos Gutiérrez en 1872, a 7 años antes del conflicto del Pacífico, los colgaron en el campanario de Lima, de la catedral, ¿no? Acuérdense lo que pasó hace poco en Paraguay, incendiaron el Congreso, el caso de Ecuador con el coronel Gutiérrez, que lo llevó el campesinado, casi lo lincha el campesinado, tuvo que huir en un helicóptero, ¿no? Entonces, por eso a mí me preocupa pero serán estos, hay que señalarlo, yo se los digo, si el pueblo revienta y terminamos, porque la otra lógica en una asamblea constituyente violenta, que no sería lo indicado, lo correcto sería que se hagan con tranquilidad, los responsables son los actuales ejercitantes de la política, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, porque ellos son los que están llevando a una especie de saturación, a una santa paciencia que el pueblo está demostrando, pero ya en forma exagerada, ¿no? Sí, pues. Porque ahora mira, estamos en manos del Ministerio Público y Poder Judicial, porque yo creo que la corrupción ya escapa de manos de los políticos. ¿Usted cree que la fiscal de la Nación acuse finalmente al presidente de la República, Pedro Castillo? Bueno, él no puede ser acusado hasta el final de su mandato. Lo que sí puede hacer es pedir una acusación para que por solicitarles que insistan en la vacancia para poder procesarlo por X razones. Pero ese es un tema político. Lo que sí puede hacer la Fiscalía y debe hacer, yo lo he dicho en el hemiciclo, disculpa que hable de eso porque es materia de la entrevista del concurso para ser nuevamente magistrado del Tribunal Constitucional, y entre las preguntas que se hacían yo les decía, miren ustedes, la única alternativa que tenemos para estas situaciones, porque el Ministerio Público tengo la sensación que hace muchos años está al servicio del crimen organizado, de las grandes mafias, de las empresas mafiosas, de ese poder oculto.
esto ha demostrado una aparente situación, porque yo no me opongo, es lamentable, muy lamentable que la hija del presidente esté presa, que los sobrinos estén prófugos. Yo ayer decía en un comentario un exministro prófugo también. Bueno, todo el mundo está por eso digo, todos. somos, mira, los chicos, los muchachos con buen humor dirán, somos un país de amenazados y de prófugos. Porque aquí todo el mundo está amenazado de muerte. Claro, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros, los que están perseguidos, dicen no nos presentamos porque estamos amenazados de muerte. Entonces, ¿y dónde está el presidente que no habla, que lo cita? ¿Y dónde está el sistema de inteligencia, hija? ¿Qué dirán los chicos? Si yo digo los chicos por una razón, indignados, una vergüenza, ¿no? Pues que entonces ¿para qué tenemos sistema? No puede averiguar. Hace un mes viene hablando el presidente del Consejo de Ministros de amenazas. Yo digo, ¿y no pueden averiguar de dónde vienen las amenazas? Si no puede averiguarse eso, entonces ¿qué sistema de inteligencia tenemos, no? Por un lado. Pero por otro lado, la Fiscalía, decía yo, está bien, hay que apoyarla, pero yo le pregunto, señora fiscal, piense usted en el futuro del Ministerio Público. Cuando esto se desmorone, va a terminar y barrer con todos, como cuando hubo la anterior oposición del año 2000, si hubiera habido una asamblea constituyente probablemente se hubiera disuelto las Fuerzas Armadas y ellos lo sabían por el desprestigio, como en Costa Rica y en otros lugares. Pero lo cierto es que cuando usted nos presente esto, cualquier muchachito, lo que pasa es que gozamos de una pérdida de memoria salvaje, no sé si es desnutrición mental, etcétera, pero lo cierto es que la gente se pregunta, ¿y dónde están los cuellos blancos? ¿Dónde están los de Odebrecht? Claro, eso es lo que se denuncia, ¿no? Que hay procesos han pasado que están 5 años y esos procesos, ¿dónde están detenidos? ¿Dónde está Susana Villarán? ¿Dónde están los procesos de los árbitros? Ahora, nadie dice que no se investiga presidente, que se investiga, todo eso, pero a la par también que sigan otros casos. Pero que si vas a meter preso por... No hablo de montos porque el delito es delito, ¿no? Porque diera la impresión... Alguien decía, justificando, decía, la corrupción de ayer era muy grande. La corrupción es corrupción. Ahora parece pirañitas, ¿no es cierto? En todo sentido, ¿no? Claro. Se han diversificado. Pero lo cierto, de acuerdo a lo que dice la prensa, que hay otro problema. La prensa, tus colegas de la prensa grande, pareciera que han hecho un vil oficio también en algunas cosas. Es cierto. En la campaña, en la última es lamentable, campaña solamente quedan ustedes, digamos, las redes y otros jóvenes que pueden darle... Y es muy fácil, la gente no es bruta, ¿no? En los canales grandes ven a quienes entrevistan. Siempre los mismos. No, pero los mismos, con todo respeto, que no son los que tengan una jerarquía para poder... ¿no? Entonces, y algunos incluso, fíjate, nuestro país es muy original. Condenados, lo que sea, se reciclan. Sí, pues. Y los procesados, magistrados, congresistas, lo que sea, están ahí. ¿Qué dirán los muchachos? Por eso hay que razonar, ¿no? ¿Y qué dirán los muchachos? Oye, tú eliges un parlamentario, tienes la imagen de que es una personalidad, como debería serlo, se supone que supervive por sus conocimientos médicos o juristas. Eso no prima, ¿no? Y resulta que ahora todos son asesores de los congresistas. O sea, que yo no entiendo cómo un expresidente del... Oye, ser presidente del Congreso no es cualquier cosa. Es que, Dios mío, es tremendo honor. Ser magistrado del Tribunal Constitucional, o sea, es demasiado honor, por Dios. Claro, no sé pero ahí están también en los yo voy partidos, a terminar de ser magistrado o presidente del Congreso para llevarle el maletín al nuevo congresista. No, por Dios, eso me parece que eso nomás sirve de síntoma y quizás por eso el pueblo está harto y mañana llegarán al 5 o 4%. Porque, o sea, no se hace docencia, digamos. No, pero es que no hay respeto. Además, con una... No, mi estilo no es usar palabras, pero ya como nos están obligando, disposiciones como, por ejemplo, los expresidentes del Congreso, ¿no? con una cara abierta. Si entran a trabajar al Congreso ganarán 15,000 soles, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es? Es que es una beneficencia. Además, ser presidente del Congreso... te da, además, el solo hecho de decir que si trabajase, ¿cómo va a ir al Congreso? Pues se supone que un expresidente del Parlamento, que es una luminaria, una mente lúcida, irá pues al exterior como abogado, como lo que sea, a ejercer, no tiene, ¿cómo se aferran al menú del mediodía del Parlamento? Pero también son los partidos, ¿no cree usted? Porque los partidos entre ellos también... pero también como que, si usted se da cuenta, los partidos políticos entre ellos también se acomodan dentro del Congreso. O sea, sí, además en las bancadas, no hay partidos. Comisiones, fíjate, lo que especiales que se arman y ciertos personajes entran, Yo te decía, y estábamos comentando eso, yo soy diputado, entro congresista, entro por esta lista. No me dan la Comisión de Justicia, no, ya me voy al otro grupo. ¿No?
Eso como de verdad que suena chiste, y se engaña al elector. A mí pero no total, crea que no solamente se engaña, que no comparto ese punto de se vista. burlan ¿no? del elector. A mí lo que me parece indignante se es cuando abusa del elector. llega, por ejemplo, un congresista que se sabe que no tiene la misma tendencia política, pero son comodines y en la campaña política se juntan porque quieren ingresar al Congreso. Una vez obtenido el objetivo, en el Congreso se dan cuenta que no compartimos la misma tendencia, los mismos principios y me aparto. Pero es un engaño al electorado y también provocas este desprestigio al Congreso porque se fracciona cada vez más el Congreso. Mira, yo tengo un ejemplo. Acabamos de ver varias juramentaciones de gobiernos de otros países. La política es una trayectoria. Desde la universidad hasta el colegio, te conocen por tus ideas políticas, te puedes equivocar o eres un brillante profesional, ¿no es cierto? Y si eres brillante, te conoces con los sectores más importantes. ¿A qué quiero decir? Cuando se nombra un gabinete o llegas al Parlamento, la mayoría se conocen por su propio prestigio. Si son del mismo partido, obviamente, mejor, ¿no? Pero tú ves hace mucho tiempo, nombran un gabinete y los ministros se conocen el día de la juramentación. Claro, y no se sabe nada de ellos. No saben ni quién es el otro. Llegas al Congreso y son 130, ninguno y a veces no se conocen ni los de su bancada. Pero hay otros como, que han llegado. Acuérdense de la conocida de Ser Saavedra, ¿no? Que dijo, yo estoy aquí por mi plata, señores, ¿no? Mira, pero yo digo una cosa. Más claro ni el agua, Gincerita, ¿no? Esto que nos mueve humor y que los muchachos nos están mirando, yo ruego a ellos que se levanten, nos reímos, pero los que se están riendo son los que nos tratan como idiotas, porque ellos son los que están, mientras que hacen cosas que nosotros mueve a burla, sí, porque es una risa que da como la que sentimos, pero estos se ríen al final más porque están saqueando el país, sí, pues, se lo están llevando y no hay sanción. Por eso yo digo aquí proyectos lo urgente, de ley que se hacen en beneficio inclusivamente directo de un candidato, como es el caso de Acuña. No solamente de un candidato, de las universidades, claro, etcétera, de alguien. Entran con intereses propios, partidarios, digamos, el beneficio por eso de la te digo, aquí el problema del embrutecimiento ciudadano en el cual me sumo. Así descarado puede ser. Es que nosotros somos los culpables. Por eso yo sí creo en que cumpliendo una sentencia del Tribunal Constitucional, la 014-2002, tomen nota los interesados, hay que hacer lo que dice, derogar la Constitución del 93, reponer la Constitución del 79 y convocar una asamblea constituyente para que reforme la del 79. Ahora, ahí puede haber otra pregunta. ¿Y por qué te digo? Sea como fuere, necesitamos un debate constitucional, porque definitivamente los mismos congresistas reforman 50 artículos, las barbaridades que dicen con todo respeto, nos están gritando ellos mismos, asamblea constituyente, por Dios, sálvennos para mejorar esta situación, ¿no es cierto? Y sí, yo creo, no puede continuar, por ejemplo, el Parlamento debe renovarse cada yo lo estudié hace 30 años, hay un libro mío, debe renovarse cada 2 años y medio, con reelección de por vida, no tengo ningún problema, pero cada 2 años y medio debe haber una reelección parlamentaria, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el elector va y el político se hace político. Otra cosa, y me acuerdo de esto porque hay una ley Servir, sí, que tuve el honor cuando estuve en el tribunal de declararla, que tuvieron miedo cuando se declararla inconstitucional, y esa es otra cosita, y todos mis colegas firmaron, pero después retiraron su firma. Yo en el tribunal todo firmado, después me quedaba solito. Eso también es otro tema que lo planteé en el Congreso, que no puede ser, no sé si haya cambiado, no puede ser que un magistrado de la más alta instancia de la República vote 2 o 3 veces. Eso no da ninguna garantía jurídica. Pero eso es lo que yo lo he dicho con sinceridad, eso sucedía en mi tiempo. Ahora, ¿por qué te hago esta referencia? Porque es bien grave, fíjate, que nosotros no entendamos, y pongo como consecuencia, por ejemplo, dice hay que adelantar las elecciones. ¿Por qué engañan a la gente? ¿Por qué se gasta plata? Si tienen voluntad, y el año 2000 lo hacemos. Yo te quiero decir, y que la gente sepa, que si hay voluntad política, en una semana hemos solucionado el problema. Sí, se ha solucionado el problema. Bien, doctor Calle, estamos ya volando con el tiempo. Oye, pero no lo he sentido. Tú siempre tan linda, tan brillante, que no me he dado cuenta de eso. Ha sido un gusto tenerlo aquí. En otra oportunidad vamos a volver a conversar y tocar más ampliamente los temas que preocupan, por supuesto, a la ciudadanía. Muchas gracias. Déjame saludar a todos los jóvenes y pedirles que salgamos de nuestros ataúdes, si quieren, reaccionemos. Pueblo que no ríe, que no canta, está muerto. Y decían los griegos algo muy importante: cuando el pueblo, cuando la gente sigue el mal ejemplo y se burla de los buenos,
cuidado que puede estar todo perdido, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor Gracias a Calles. ti. Esto es muy gentil.